A todos los amantes de los perros les interesará conocer algunos comportamientos curiosos que les gusta hacer. Algunas de ellas son acciones que a nosotros los humanos nos resultan molestos o desagradables, pero hay que tomar en cuenta que los perros tienen un entender de la vida y de su conducta completamente diferente a nosotros, ya que ellos no comprenden o no saben ciertas cosas que podemos dar por sentado, o que por medio de investigación hemos aprendido que algunos actos pueden ser dañinos. Entre ellos, comer cosas en descomposición. Para ellos puede ser un suculento platillo, pero nosotros sabemos que esa comida ya alberga una buena cantidad de bacterias, hongos y protozoarios, que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Algunos comportamientos son muy curiosos y llegan a ser disfrutables, pero es necesario entender o al menos intentarlo para saber el por qué lo hacen. Sin más que decir, soy Lanfranchi Dark y en esta ocasión les presento 10 cosas que los perros hacen. 10. Ladrar mucho sin motivo aparente. Esto es muy fácil de entender. Los ladridos son la principal forma de comunicación de un perro. Esto les permite comunicar de una forma sonora un evento, y hay perros que lo hacen mucho, que se vuelve un fastidio, y otros pareciera no estar. Sus vocalizaciones le permiten dar una señal al propietario de que algo está pasando, desde algún congénere que va pasando convenientemente enfrente de su territorio, que es su casa. También funciona para que el supuesto intruso conozca que está presente en ese lugar y que va a ser agredido. Tiene un objetivo de intimidar. También funciona para otras especies e inclusive otras personas ajenas a su territorio, ya que los detecta como intrusos. Algo a destacar es la supuesta cualidad de detectar fantasmas o entes. Muchas veces se les puede ver ladrando a la pared, algo que nuestros ojos no pueden ver, y por el temor que nos ocasiona, nuestra mente tiende a dar una respuesta a este evento, que tal vez no sea lógica, y se le atribuye un comportamiento místico, pero hay otra explicación. Es muy probable que en esa pared o debajo de esos muebles haya un intruso animal, por ejemplo un ratón, el cual está caminando por dentro del muro, el cual se está moviendo y produciendo sonido, pero nuestros oídos no son capaces de identificarlo, pero los perros tienen un oído más sensible que si se los permite y cumple con la misma función. También el sonido puede provenir de insectos. 9. Dar vueltas para acostarse y dormir. Los perros antes de dormir, o al menos la mayoría, se presenta un ritual en cada noche para acostarse y consiste en caminar dando vueltas en el mismo sitio para acostarse. Tiene una idea similar a lo que nosotros hacemos al acomodarnos para encontrar la mejor posición, pero tiene su grado de instinto en los perros. Lo primero es recordar que ellos descienden de los lobos, siendo una subespecie. Muchos de los comportamientos que ellos tienen provienen de antepasados. En este caso, al dar vueltas en un mismo lugar para acostarse, les era útil para aplanar el pasto o la superficie donde se iban a echar, quitar piedras y dejar un lugar más cómodo para ellos. Esto es lo mismo que hacen los perros al colocarse y prepararse para dormir sobre su cama o el suelo y estar más a gusto. 8. Montar la pierna u otros objetos. A veces nos hemos topado con un perro que está montando una escena en la que sujeta un objeto con sus patas delanteras mientras realiza movimientos pélvicos muy sugerentes, pues esos son precisamente los que efectúan cuando están en la cópula, cosa que es sumamente vergonzosa cuando esta acción la realizan con la pierna de una persona. Normalmente lo hacen los machos, pero también hay hembras que efectúan este evento, y este se da por un motivo de excitación, no es porque requieran de satisfacer o darse placer. Esto se da por un estímulo de alguna hembra en celo. No necesariamente tiene que estar en el mismo lugar, esta puede estar a varios cientos de metros, y aún el perro, por medio de su prodigioso olfato, tiene la capacidad de identificar este evento, que le provoca tal estímulo que se ve como resultado de que éste haga este movimiento tan sugerente. 7. Coprofagia. Sí, hay muchos perros que recurren al consumo de sus heces, y esto para la mayoría de las personas es la cosa más desagradable que existe, que por desgracia los perros recurren a tal acción. Existen varios motivos. El primero puede deberse a una deficiencia de minerales, sobre todo calcio, y debido a que en la popó se elimina gran cantidad de lo que no fue absorbido por el proceso digestivo, pues tiene una alta cantidad de ellos y recurren a comérsela. Esto sucede principalmente de cachorros, ya que requieren un mayor aporte de este mineral para el crecimiento y endurecimiento del hueso. La segunda razón es por instinto. Las madres por lo general se comen estos desechos para evitar dejar rastro de la existencia de su descendencia, evitando que los intrusos o los depredadores conozcan su existencia, aparte de que ellas estimulan la micción y la defecación con la lengua, dando como resultado que hagan del baño.
Y la tercera puede ser por un regaño excesivo por parte de nosotros. Algunos, cuando se les regaña por hacer del baño donde no deben, interpretan que se les está aleccionando por defecar y por alguna razón resuelve que si no hay evidencia, no hay regaño, por lo que optan por desaparecer sus desechos comiéndoselos, por lo que hay que tener paciencia a la hora de disciplinarlos y evitar que entiendan mal. Para corregir la coprofagia es necesario tener paciencia, determinar el origen y en ocasiones solo la madurez puede hacer que dejen este hábito. 6. Ensuciarse después de bañarse. Algo que es frustrante para el dueño es que el perro recién bañado lo primero que hace es revolcarse en el lodo. Esto provoca que todo tu esfuerzo, la pelea posterior para bañarlo y su limpieza, se vaya en cada giro que dan. Esto no es porque el perro esté molesto y quiera que su dueño muera lentamente. Se da por los olores. Normalmente se usan jabones con olores fuertes que agradan a los propietarios, pero estos son más intensos para la nariz del perro. Y hay que recordar que ellos provienen del lobo, y la principal cualidad de estos es mantenerse incógnitos en sus lugares, ya que muchas de sus presas también tienen un olfato muy bueno con el fin de eludir depredadores, por lo que recurren a enmascarar su aroma con otros que son del ambiente como el lodo, los árboles, el pasto y demás. Esto les ayuda a pasar lo mejor posible desapercibidos. Esto es lo mismo que hace, ya que están impregnados de un olor muy fuerte, su instinto le dicta que debe de ser eliminado, por lo que la primera oportunidad se revolcarán. Para evitar esto se debe de usar un jabón con un olor neutro, que le quite el olor a perro sucio o evitar el mayor tiempo posible que se acerquen a un charco en lo que se acostumbran a su nuevo olor. 5. Correr mientras duermen. Esto es algo muy curioso y puede ser tanto divertido de ver como algo que cause preocupación, pero lo cierto es que no hay nada de raro y comprende al terreno de los sueños. Nosotros estamos acostumbrados en soñar cosas y es algo común para nosotros de entender. No sabemos por qué sucede, pero se piensa que ocurre para prepararnos en dar respuesta a un evento que nos atemoriza o nos guste. Puede ser un tanto surreal como nuestra imaginación alcance, pero también se ha visto que otros animales sueñan, y entre ellos están los perros. La mayoría lo efectúa en una parálisis de nuestro cuerpo, pero existen otros que tienden a moverse o a hablar, llegando al punto de dar golpes o caminar dormidos, siendo una parasomnia. En los perros ocurre igual, nada más que ellos agitan sus pies, dando la impresión de que en su sueño están persiguiendo algo. También se da que gruñen o ladran mientras están dormidos. Se le puede atribuir al mismo origen que en las personas, el cual es desconocido, y una hipótesis es una falta de maduración del sistema nervioso. 4. Olerse los traseros. Esto es lo más común en los perros, que ellos se acerquen a la porción caudal y olisquien la retaguardia. La razón es muy sencilla, ya que del olfato obtienen información. Los perros no preguntan cómo se sienten, ellos van directo a la fuente, y en el trasero es donde los aromas revelan el estado de salud de ellos, si están en celo o si es un compañero con quien interactuar. 3. Posición de arrepentimiento. Esto es una de las conductas más engañosas que hacen. Después de romper algo, cosa que ocurre cuando el propietario no está, estos buscan alguna forma de entretenerse y pueden llegar al punto de hacer un destrozo de la casa. Cuando el dueño llega, lo primero que se topa es con un escenario de caos y sabe perfectamente que fue ocasionado por su perro, el cual no le causa nada de gracia y como respuesta a ello, el perro toma una postura que interpretamos de arrepentimiento, pero no lo es. Es una postura de sumisión. Al ver nuestra acción sin que nosotros digamos nada, nuestra cara se torna de enojo y al mirar al perro, este sabe que la respuesta va dirigida hacia él, adoptando una postura de sumisión. Esto se da por la conformación social que tienen y que por supuesto tuvieron sus ancestros. El líder es quien marca los límites y adopta gesticulaciones que son interpretadas por los demás y reaccionando a ellas. Los animales sumisos tienden a postrarse de manera en la que ellos pueden evitar la agresión del alfa, ya sean ladridos o mordidas. En el caso del dueño, su cara revela su molestia y la futura reprimenda que va a recibir, por lo que el arrepentimiento no es una sensación que ellos conozcan. 2. Embarazo psicológico. A veces las perras pasan por un mal llamado embarazo psicológico. Esto ocurre unos meses después del celo, donde la perra se pone inquieta, comienza a rascar el suelo o a mover cosas para hacer un nido, llegando a tener una hipertrofia de las glándulas mamarias y dan leche. Adoptan algún objeto que es llevado a todos lados, pero ellas no están gestantes. Esto es común y se da por los niveles hormonales. Esto se da por una forma evolutiva, ya que las lobas pueden amamantar a los cachorros de otras hembras de la manada, por la influencia de las hormonas y les permite alimentar a la descendencia cuando la madre, que por lo general es la alfa, sale, pero los cachorros carecen de la capacidad de alimentarse de alimento sólido y requieren de leche.
Este comportamiento se da en los perros, un embarazo hormonal, el cual pasa después de que el estímulo hormonal se acaba, sin ninguna repercusión. 1. Rascar el piso después de hacer del baño. Así es, un comportamiento curioso es rascar el piso después de acabar de defecar u orinar. Esto se da con el fin de echar tierra a sus desechos y no huelan tanto. Además se ha convertido en un arco reflejo y es estimulado por la sensación de placer que da al ir al baño, por lo que efectúan tal reacción aun cuando no tengan tierra con la que cubrir. Estas son 10 conductas que hacen los perros y el por qué, algunas divertidas, molestas o desagradables. Los perros ven la vida diferente a nosotros, que tienen sus motivos por lo que lo hacen y nos permiten entenderlos mejor y cuidarlos. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!